¿A qué le temes? Escúchame bien, ya estoy predicando. Si Dios reina, ¿qué te preocupa? Si Dios reina, ¿a qué le tienes miedo? Si Dios reina, ¿por qué esa cara? Si Dios reina sobre tu casa, y no solamente hemos cantado de que Dios reina, sino que Dios es fiel. ¿Por qué entonces anoche no pudiste dormir? Si Dios reina, quiere decir que Dios está por sobre todo y que no hay nada que pase, no hay nada que se le olvide. Entonces la pregunta es hoy, ¿por qué te preocupa? ¿Quién te preocupa? ¿Qué te hace perder el sueño? Manantiales tiene una palabra y una voz profética. ¿Usted lo sabía? Gracias por esos tibios amenes. Si esta casa tiene una palabra, y usted sabe la palabra que tiene esta casa, ¿por qué te preocupas? Estamos a las puertas de una gloria mayor, una gloria mayor, una gloria mayor. Entonces, ¿por qué te preocupas? Escúchame, esto todos los días Dios me dice eso a mí. Y hoy la palabra que te compartiré es la palabra que Dios me enseñó a mí primero. Pero lo que hoy te estoy preguntando, Dios me lo preguntó a mí en la semana. Lleva con estas 3 semanas preguntándome eso. ¿Qué te preocupa si yo soy tu Dios? ¿Qué te preocupa si yo soy tu Salvador? ¿Qué te preocupa si yo te rescaté? ¿Qué te preocupa si yo te sané? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? En un momento le dije algo, a lo mejor usted se lo habrá dicho también, y es como económicamente, y cuando dije económicamente, Dios me dijo, ¿acaso no soy yo el dueño del oro y de la plata? Y no puedo decirle nada, pero lo pensé. ¿Sabes qué pensé? Pero es que, Señor, tú no entiendes, como que si no me leyera la mente. Si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, si Dios es omnisciente y Él es el que reina, entonces, ¿por qué a veces hay días como los de Jeremías? ¿Te acuerdas de la palabra del pastor Marcel? Ese Jeremías que era un hombre potente, un hombre, pero finalmente Jeremías terminó diciendo, Dios, tú eres como un río seco, como un arroyo sin agua. Me prometiste que me ibas a defender, me prometiste que me ibas a cuidar y no sé usted, pero esa predicación a mí me llegó y cuando el pastor hizo el llamado, estaba moqueando aquí adelante. Yo hoy te pregunto, si Él reina, ¿cuál es tu afán? ¿Por qué te afanas? Entré sin anestesia, ¿eh? Así nomás, tú. Sin lidocaína, pa. Pero es que hoy quiero hablarte de algo que todo este tiempo Dios me ha sostenido por una sola cosa. Tú y yo somos portadores de una palabra. Y quiero que entendamos esto. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes qué es lo que Dios te dijo, sé que Dios le dijo algo a cada uno de ustedes. Dice amén a eso. O sea, tenemos una palabra. Por eso cuando dije Manantiales porta una palabra.
y la porta muy bien. Y somos una casa que estamos caminando sobre esa palabra, pero que todavía es una palabra que no se concreta, es una palabra que está ahí todavía. Por eso la ansiedad, en el buen sentido de la palabra, es decir, wow, se está terminando una temporada y viene una nueva temporada, un nuevo tiempo, un tiempo de una gloria mayor. Cuando digo esto, mi corazón se estremece. ¿Sabes por qué? Han habido 6 avivamientos mundiales a través de toda la historia de la humanidad, en donde hay unción y poder. Unción y poder. Mucha gente va a los pies de Cristo en esos grandes avivamientos. Pero hay algo que en este séptimo y último avivamiento, que es antes de que Cristo venga, que es cuando viene una gloria mayor. Escúchame bien, hay algo que en este séptimo avivamiento mundial viene, pero que no estuvo en los 6 anteriores avivamientos. Anteriormente hubo unción, hubo poder. La diferencia de este avivamiento es que habrá unción, poder y gloria. Unción, poder y gloria. Por eso es que se manifestó algo tan potente en este tiempo. A nivel de infierno. A nivel de infierno vino la oscuridad en todas las naciones de la tierra. Porque el infierno sabe que en este último y gran avivamiento será el tiro de gracia para el demonio, para sus diablos y todo su infierno. De esta no se escapa el infierno. Unción, poder y gloria. Si ese Dios que nos declaró esto en el libro de Joel, en muchos libros, en el libro de Daniel también está, la pregunta una vez más es, ¿por qué temes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Hubo tardes en que oré esta semana y en realidad no sabía qué orar. Tenía 2 predicaciones, esta que tengo no es ninguna de las 2. Ayer traté de concentrarme, pero hubo una cuñada que me interrumpió y justo se espantó la paloma. Pero cuando llegué ahí, y te vi, y vi que parecía una, como tú dices, una pavada, Dios me regaló el título de la palabra de hoy. Fidelidad. Porque si hay algo que Dios ha sido contigo, ha sido fiel. Es su fidelidad. Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo. Tú y yo somos portadores de una palabra y eso nos hace acreedores. Por eso es tan importante esto, que entiendas, si tú y yo, si esta casa es acreedora de una palabra de Dios, entonces somos también acreedores de la fidelidad de Dios en nuestra vida y en esta casa. Tan solo por el hecho de que Dios puso sobre ti una promesa, tan solo por el hecho de que Dios soltó un pacto sobre ti o haya hecho un acto donde su palabra fue comprometida, es hoy la garantía que esa palabra se cumpla. Y eso es su fidelidad. Me puse a mirar los cantos, todos hablan de fidelidad. ¿Saben? Quiero hoy compartir un momento esto. La fidelidad es un atributo de Dios y es lo que lo hace ser Dios. No como los dioses griegos o los dioses romanos o los dioses egipcios, que eran tincados, emocionales, viscerales. Él no. Fidelidad.
Si hay un atributo que debe tener un Dios, es que sea fiel. Y no hay otro Dios tan fiel como nuestro Dios. ¿Dice amén a eso? La palabra fidelidad viene del hebreo gesed y se traduce o se translitera como verdad. Cuando busqué la palabra también en griego es pistis, que se traduce como confianza. Y también en latín, que es donde viene lo que hablamos, el castellano, fidelitas, que significa lealtad. Cuando busco el origen de la palabra fidelidad, es verdad, confianza y lealtad. Cuando yo asumo esto, entonces tengo que resumir y hacer entender esta palabra, porque fidelidad es la actitud de mantener ideas, afectos y obligaciones firmes y constantes. Quiero que entiendas que aquí estoy hablando de Dios. Dios te soltó una palabra, ¿sí? Entonces, si Él es fiel, si la fidelidad del que te soltó la palabra es esto, entonces debes entender que fidelidad se relaciona al compromiso y la responsabilidad para cumplir con lo que se ha comprometido nuestro Dios. Wow. Fiel. Fiel es quien tiene la capacidad de dar cumplimiento a una promesa. Fiel indica que quien se comprometió es honesto y respetable y honorable. Fiel es quien cumple con exactitud y puntualidad, exactitud y puntualidad lo que prometió. Fiel es alguien leal, que no traiciona, que no engaña y que nunca rompe su compromiso. Yo quiero que hoy entiendas esto. Tú portas una palabra y porque portas una palabra, entonces la fidelidad de Dios debería hacerte descansar, porque Dios que te prometió esa palabra la cumplirá. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Porque cuando portamos una palabra, la vida cambia. Cuando conoces el propósito de Dios sobre tu vida, la vida se transforma. Porque comienzas a entender esa palabra, esa voz profética. Cuando comienzas a entender la misión, la visión. Cuando comienzas a entender por qué y el para qué estás aquí. Dónde estoy y para dónde voy. Te lo dice y te lo suelta una palabra. No el dinero, no tu trabajo, sino Dios. Si Dios es fiel, quiere decir que Dios es leal. Y es quien cumple su palabra. Si Dios es fiel, quiere decir que nunca te dejará, que nunca te abandonará y que siempre te sustentará. Hoy a través de la historia de Pablo y Silas, vamos a ver cómo Dios es fiel. Quiero que leamos Hechos capítulo 16. Dios le soltó una palabra a Pablo y Silas. Y es aquí el primer, entre paréntesis nomás, cuando Dios suelta una palabra y te estás yendo fuera, te estás como desviando un poco, como cuando el Waze te manda para allá y uno quiere ser más vivo que el Waze. ¿Cuánto le ha pasado eso? Nah, si yo por aquí sale más rápido. Y de repente te doráis por donde el Waze no te dijo. ¿Y qué pasa? ¡Ay, el medio taco! El medio choque fresquito, pero no, si queréis ser más vivo que Waze. A veces nosotros nos queremos ser más sabios que Dios. Y cuando Dios te dice, y cuando Dios te suelta una palabra y te dice por acá, nosotros decimos, no, sí, llevo tantos años en la iglesia, soy pastor, así que me voy por este lado. Quiero decirte esto, si tienes una palabra, Dios será fiel en completarla en ti, pero si te comienzas a desviar, Dios de inmediato, ¡pum!, te mande lo que te mande, es sin llorar, como le pasó en su momento a Pablo y Silas. Pablo y Silas tenían una
palabra de Dios y tenían que ir a un lugar. Y quiero decirles esto, Dios interrumpió el viaje de Pablo y Silas en 2 oportunidades. Pablo dijo, vamos a ir para allá. Dios dijo, no. Ya, entonces para allá. No, tampoco. Cuando entendió eso, Pablo y Silas se quedó en un mismo lugar hasta cuando Dios le dijo para dónde. Y es que cuando Dios suelta una palabra, no es como decir, mi habitación es en Chile. No, no, no. La habitación de Dios es en San Bernardo. No, no, no. La habitación de Dios es en el 3022, el Auditorio Manantiales. Pum, puntual, tácito. Pablo y Silas sabían que tenían que ir a un lugar. No lo sabían a ciencia cierta en qué lugar. Pero mientras pasaban por ahí dijo, cholos, vamos para allá, listo, vamos para allá. No, 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 para allá no. Ah, ya, entonces para acá, no, tampoco. Versos 6 y 7. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. O sea, ya se había ido a Asia y Dios le prohibió. No, por ahí no. Y al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, diga de nuevo. Y es como de repente, o no sé si de repente nos enojamos tanto con Dios cuando Dios nos dice una cosa y después te dice otra cosa y es de nuevo, otra vez. Yo no sé tú, pero yo tengo, no sé cómo se llama en psicología, pero bueno, es un trastorno medio loco. Intolerancia al fracaso. Entonces cuando yo digo no, entonces ya aprendí. Esto es sí, ok, va. Pero cuando voy Dios me dice otra vez no. Ya y la tercera me dan ganas de dejarlo todo. De comprar un pasaje como el de Jonás. O es a mí nomás que le pasa. ¿A usted no le pasa eso? Ah, sí, parece también. Qué bueno, porque ya estaba pidiéndole ahora la analía ya. Luego al llegar a los límites, de nuevo el Espíritu Santo de Jesús no les permitió ir allí. Y es ahí donde se estaciona Pablo, entendiendo que Dios es fiel, entendiendo que su palabra se cumplirá, pero él no se movió hasta que algo le ocurrió. Pablo, por una visitación del Espíritu de Dios, en una visión es movido a ir a Macedonia. Verso 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Y ahí dijo, ya Silas, ahora sí, a la tercera la vencía. Muy de mañana dice el texto que parten a ese lugar, pero ¿cuántos saben que cuando Dios te suelta la palabra, el infierno también la huele? Y entonces hay alguien que no te permite llegar. Hay alguien que hace presión, que te oprime para que no llegues a ese lugar. Y es como que el infierno se levanta en contra tuya, como lo hizo, porque sabes, cuando caminas en obediencia por lo que Dios te indica, siempre habrá oposición. Dice amén a eso. Ok. Quiero leer el verso 22 al 24. Dice así. Cuando ellos iban allá, mira lo que le ocurre. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escapara. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. ¿No le ha pasado que tiene la palabra, va camino hacia la palabra y le pasa de todo? Se le echa a perder el auto, se cae un hoyo y revienta los 2 neumáticos del auto, como le pasó a alguien por ahí, no sé, me contaron.
uno dice como que va y dice, ya está, ahora sí. ¿Te acuerdas? Te digo mucho, me acuerdo mucho de Jeremías, de la palabra de la semana pasada. Jeremías era un hombre íntegro, un hombre de Dios, pero estuvo en la cárcel casi creo que fueron 3 o 4 veces que Jeremías lo intentaron matar. Pero él siempre fue así, recto, un hombre de Dios. A los 20 años, Jeremías tuvo una palabra de ser el profeta de Dios. Era un hombre que no se doblegó, incluso más, se habla de que de entre sus iguales era siempre menospreciado, porque venía de un linaje que en la historia en Salomón ya le habían quitado la autoridad a todo el linaje de sacerdocio. Entonces, de entre sus iguales, de entre los sacerdotes del linaje que venía Jeremías, también no lo inflaban ni sus iguales, ni el pueblo, y cuando él decía una palabra, los falsos profetas decían otra, y al final lo golpearon. Por eso terminó diciendo lo que terminó diciendo. Tú dices, oh, nada que ver, ¿cómo Jeremías le dice así a Dios? Eres como un arroyo sin agua. O sea, si le digo algo a Dios aquí, yo creo que caigo fulminado. Pero escúchame, fue el único que cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? El único que levantó la mano dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea, el tipo la tenía clara. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado lo que me pasa a mí hoy? Tenemos la palabra. Dios nos está diciendo cómo, cuándo y dónde. Pero en ese momento todo nos sale mal. Todo. Absolutamente todo. Es como, y al final termináis mirando al cielo diciendo, pero Señor, ¿qué onda? ¿Me pasa a mí nomás o a alguno de ustedes le ha pasado? Levanten la mano si esto le está pasando a usted ahora. Casi la mitad de la gente le está pasando. Esta palabra es tuya. Esta palabra es tuya entonces. ¿Sabes? Pablo, por escuchar la voz de Dios, se ido donde tenía que ir. Le pasó de todo. Lo golpearon con varas. Imagínate con varas, o sea, ni siquiera con un palo, con una vara. ¿Sabes lo que es golpear con una vara? Que cada vez que te golpean te sale como el gusanito, así como, se pone rojo y empieza a sangrar. Le quitaron la ropa para golpearlo. Bueno, estaba haciendo la voluntad de Dios, pastor, sí, pero le quitaron todo. Y más encima, lo llevan a un lugar, no solamente a la cárcel, sino que el lugar más abajo de la cárcel. Y cuando es más abajo de la cárcel no es lo mismo que el sistema que se hacen ahora. O sea, entre más profundo había agua y el agua no la sacaban. Entonces había entre 30 a 40 centímetros de agua. Entre más profundo, más agua en ese tiempo. Pero no solo eso, sino que ellos no estaban sentados, estaban encadenados al cepo. El cepo es una cosita de madera así, donde uno se sienta, permiso, me voy a sentar, en el suelo, lo colocan así, luego viene el otro pedazo de madera, y en la misma altura de la madera, vienen las manos así. Así estaba. Ahora, es interesante saber esto. No había luz, olor a humedad. Los ratones, ¿para qué le digo? No sé, que ya no haya, tranquilo. Oscuros, en un calabozo, por hacer la voluntad de Dios, por ser portadores de una palabra de Dios. Cuando pasa eso, no sé usted, pero la noche, la oscuridad, es el momento donde más vulnerables somos. La noche es el momento donde nos sentimos más expuestos, ¿sí o no? Cuando todo se oscurece, justo en ese preciso momento, es cuando nos quedamos solos con nuestros pensamientos. Es cuando nos asalta el temor, cuando viene la noche, la oscuridad de la noche,
Nos asalta la duda, la confusión, la inseguridad, la amargura y nos hace más vulnerables y más expuestos a todo tipo de ataque. ¿Es así o no? Hay momentos en que tú no duermes hasta cuando comienza a aclarecer. Los ataques más letales del enemigo son en la noche, donde se baja la guardia. Ahora, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo entender que ese mismo Dios que te abrió las puertas, que te dijo lo que tenías que hacer, que le obedeciste y fuiste detrás de esa palabra, ahora te haga pasar por una noche más oscura de las noches de tu vida? El mismo Dios, escúchame, te lo tengo que decir, es el mismo Dios. Porque a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le olvidó. Pero Señor, pudiste haberme salvado y no haber gastado la plata en 2 neumáticos. Pero Señor, pudiste haberme dicho esto y no me habían chocado. Pero Señor, me llamaste a ser empresario, emprendedor y mi negocio quebró. Escúchame bien. Hay momentos en que en su soberanía Dios cambia de repente, porque Dios es experto en los de repente. En su soberanía. Porque acabamos de decir, por eso, ojo, porque todo lo que digas, predicas, enseñas o cantas será usado en tu contra. Dios es rey, entonces Dios en su soberanía, Dios cambia de repente los planes, Dios cambia de repente las estrategias y pareciera que aquella palabra que Dios te dijo no se cumplirá. Y como consecuencia, obviamente, cuando Pablo y Silas están ahí, ¿tú crees que están tan happy? ¿Tú crees que no le dolía? ¿Tú crees que no le ardieron las varas que le pegaron en todo su cuerpo? Sentado en el cepo. Yo creo que más de un disco de eso que algunos de nosotros sufrimos, una discopatía, un par de discos por ahí tienen que haberlos tenido zafados Pablo y Silas, pero estaban ahí sentados, estoicos. ¿Me estás siguiendo? Porque cuando estás en la oscuridad, cuando no ves nada, entonces se comienzan a levantar los argumentos. Viene el dolor de las circunstancias, viene la angustia de la realidad de tus circunstancias, viene la preocupación, viene la duda, viene el temor. Y es ahí donde se comienzan a levantar argumentos. Y la espera se hace eterna. A pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, la espera se hace eterna. Como también te mencioné, lo que le pasó a Jeremías. Pero déjame decirte que tengo una buena noticia. En medio de la oscuridad comienzan a aparecer las luces de la fidelidad de Dios. Es el mejor escenario. Y a lo mejor estás pasando algo tan, quizás no te golpearon, pero quizás estás pasando un tiempo de noche, un tiempo oscuro, un tiempo en que no ves nada. Porque a los pastores también nos pasa, ¿cierto? Días que no vemos nada. Y venimos y ministramos y nos llaman y hacemos capellanía, pero no vemos nada. Y pareciera que Dios nos usa en esa hora o la hora 15 que hacemos la capellanía, Dios nos usa de una manera extraordinaria, pero después nos vamos para casa, apagamos la luz y nos quedamos mirando el techo así. Pero hoy hay una muy buena noticia. En medio de la oscuridad,
comenzarán a aparecer las luces de la fidelidad de Dios. Y solo nos queda recordar que uno de los 5 cimientos que sostienen la visión de esta casa, nuestra casa, es adoración. Quiero que por un momento los levitas comiencen a preparar el mejor de los cantos, porque eso es lo que vamos a hacer hoy. En medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio del agua. Mira, me acordé del agua. Hay alguien que también lleva toda la semana como sacando agua de una cañería. También. En medio de eso, lo único que podemos hacer, ¿sabe qué es? Adorar, cantar y ver las luces de la fidelidad de Dios. No tiene que ver con que Dios te responda con una plata, o si te responde para el auto, o si te responde para un trabajo. Olvídate de eso. Hoy Dios te declara esto. Hoy Dios me declaró esto, que veré las luces de su fidelidad. Quiero que leamos el mismo capítulo 16 del verso 25 al 34. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo adorar? ¿Cómo adorar? Yo pensé que estaban aquí ya. No es fácil reírse cuando uno está en esta cosa. La pregunta es, ¿cómo adorar en medio de la oscuridad? ¿Cómo adorar en medio de la oscuridad? Primero, adorar sabiendo que Dios es fiel. Dice el verso 25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Quiero que se imaginen a Pablo y Silas en el cepo. Están en el cepo. Quiero colocarme así porque Dios me dice que me coloque así. En realidad yo también estuve así ayer en la tarde y mi esposa me vio. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada mañana la veo venir. Los compadres están ahí. O sea, los azotaron. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Sila, ¿estáis despierto? Sí, canta conmigo entonces. Es que me duele la espalda, a mí también me duele la espalda. Si tengo el mismo síndrome facetario lumbar en la F5, en la L5. Canta nomás. Oh, tu fidelidad. Y dice que los prisioneros comenzaban a escuchar el mismo canto. Oh, tu fidelidad. Cada mañana la veo venir. Nada me falta, pues todo provees. Y se empezaron a unir los presos. ¡Wow! Vamos, chicos. Dice la media cortina musical para llegar luego. Ay, Dios mío, lo que hay que hacer para que uno lo escuche. Bueno. Estaban orando y cantando himnos. No veo a un Pablo y Silas rezongando, reclamando, diciéndole, porque tú me dijiste, Señor, pero si tú me dijiste, por eso, Pablo, viste que por eso teníamos que ir a Asia y no teníamos que estar acá.
Pero si Dios me dijo, a lo mejor te equivocaste. ¿Cuántos argumentos tendríamos nosotros si fuésemos Pablo y Silas? No, yo estaría llorando, pero... ¿Cómo cantamos? ¿Cómo adoramos? Primero, sabiendo que Dios es fiel. Segundo, adorar sabiendo que vendrá lo inimaginable. Verso 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante, al toque, al tiro, pa, cha, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Adorar sabiendo que viene lo inimaginable. Tercero, adorar sabiendo que vendrá sobre ti compasión por los demás. Mira lo que dice el verso 27-28. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pablo puede, el hecho de eso, mátate. Si me pegaste una patada aquí, me encerraste en lo más profundo, no me diste ni té, ni café, ni una Coca-Cola me diste. Pero es que cuando uno adora y ve eso, se despierta la compasión. Y Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Cuarto, adorar sabiendo que se cumplirá la palabra. Verso 29 al 34. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Esa fue la palabra que Dios le dijo a Pablo y Silas para ir a predicar y evangelizar y que otros conozcan a Dios. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. ¡Wow! Estudié, son más o menos entre 17 a 25 personas que vivían en la casa del carcelero. Aún esa noche, a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa, y el carcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron por todo lo que había creído en Dios. Y la palabra se cumplió. En medio de la noche, la palabra se cumplió. Cuando no se ve nada, se cumple la palabra. Porque es ahí donde las luces de la fidelidad comienzan a alumbrar. Por ello, hoy te digo más que nunca: no olvides que Dios es fiel. No olvides que Dios es fiel a pesar de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13 dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No olvides que Dios es fiel, porque Él te llamó. Primera de Tesalonicenses 5:24: el que los llama es fiel y así lo hará. Pongo otro decreto en el reino de los cielos: no olvides que Dios es fiel, porque Dios te ama. Deuteronomio 7 verso 9: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Otro decreto en el reino de los cielos: no olvides que Dios es fiel para cumplir todo lo que te prometió. Hebreos capítulo 10 verso 23: mantengámonos firmes en nuestra esperanza,
porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Y por último, otro decreto en el reino de los cielos: no olvides que Dios es fiel en cada etapa de tu vida. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 dice así: el fiel amor del Señor nunca se acabará, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Termino diciendo, y ahora sí, banda querida, me van a acompañar en este precioso canto. Si le has servido con fidelidad, escúchame bien, si le has servido con fidelidad y te encuentras viviendo algo que no esperaste, si le has servido con fidelidad, pero te topaste con un muro donde no tienen explicación lógica de lo que estás viviendo, si le estás sirviendo, si le has servido por años, pero estás en medio de la oscuridad, cuando te sientas atrapado, encarcelado por lo que estás viviendo, cuando la oscuridad te asfixia, cuando la oscuridad te oprima, cuando te empieza a faltar el aire. Sé que algunos hoy están así. Lo mejor que puedes hacer es cantar, declarar su fidelidad y esperar el cumplimiento de su palabra.